Continuando en el trabajo que estamos realizando de estas cápsulas, sobre todo recuerden que tiene un objetivo muy importante y es un poco proporcionar elementos, ideas, incluso sugerencias de cómo trabajar determinadas temáticas. Hoy nos vamos a adentrar en un periodo muy importante que a veces nos complicamos en él, que es de 1975 a 1989, un periodo donde ocurren grandes eventos políticos en el país que posibilitan lógicamente un perfeccionamiento tanto político como democrático. Y todo ello en su conjunto va a consolidar el Estado socialista cubano que ya tiene un periodo de desarrollo. Hay elementos que son importantes, hay varios eventos, como dijimos, que van a marcar la época histórica, pero creemos que la raíz de todo ello hay que buscarlo en los congresos del partido, especialmente el primer congreso en diciembre de 1975, que culminaba todo un proceso de formación del partido, que todo un periodo, desde, recuerden, desde el inicio de la revolución, cómo se fue estabilizando cada uno de estos, hasta llegar al año 1965, donde el partido retoma el nombre original de Partido Comunista de Cuba, y ahora, después de 10 años, en su primer congreso quedaba ya oficialmente constituido este partido con todos estos elementos. Es el primer congreso del partido, un evento fundamental. Y a partir de aquí vamos entonces a hablar de todo lo que significó este periodo histórico. Cuando hablamos ahí, hablamos de los congresos. Mencionamos en el periodo 3 congresos, ahí los tenemos. Primer congreso en 1975, el segundo en 1980 y el tercero en 1986. Observen que tienen un ciclo de 5 años, por eso se habla de planes quinquenales. Sin embargo, hay algo que ocurre entre el segundo y el tercero que hace que tenga la necesidad de extender un poco más la celebración del tercer congreso. Pero bien, vamos a centrarnos primero en el primer congreso por lo que esto significó para los cambios que estamos hablando. Y todo esto, como dijimos, la consolidación del Estado socialista. Primer congreso del Partido Comunista. Un congreso que cuando ustedes lo analizan tienen que tener en cuenta sus acuerdos. Cuando ustedes analizan el contenido, ahí yo les pongo algunos de los más representativos. No son los únicos, ustedes tienen en el propio libro de texto y en otros documentos que ustedes trabajan toda una serie de hechos y de acuerdos importantes tomados en el Congreso. Yo traté de plantearles los más representativos. Se quedó aprobado en este Congreso un referendo nacional para aprobar la Constitución socialista, una nueva división político-administrativa, la aprobación de diferentes documentos que tienen que ver con todo el desarrollo del Congreso y sobre todo la reorganización del Estado cubano a partir del establecimiento del poder popular. Estos 4 acuerdos que yo les he puesto son los más representativos. Ustedes pueden ampliar cuando les pidan con acuerdos del Congreso, pueden ampliar con otros de ellos. Pero bien, vamos a centrarnos en el primero, la Constitución socialista. Uno de los grandes acuerdos de este Congreso era este. Pero bueno, vamos a conocer rápido un poco la historia de las constituciones para llegar a la Constitución socialista en 1976. Ahí tenemos la base, la pusimos ahí, Constitución de 1940, que ustedes en el tema 4 profundizaron. Ya después de triunfada la revolución, recuerden que dándole cumplimiento al programa de Moncada, una de las ideas era, una vez triunfada la revolución, restablecer la Constitución del 40. Lo que la Constitución del 40 era una constitución democrático-burgués. Varios de los artículos de la Constitución defendían la propiedad privada y lógicamente impedían que se quitaran las propiedades a los dueños en este momento, o sea, una defensa a la propiedad privada y otros artículos de carácter burgués. Cuando triunfa la revolución, teniendo en cuenta las características de la revolución cubana, así totalmente no se podía aplicar la Constitución del 40. Hubo que hacerle algunos cambios, ajustar toda la parte democrática de la Constitución del 40 y llevarlas a la revolución. Por lo tanto, en 1959 se restablece la Constitución del 40, pero a partir ya de una nueva concepción, ley fundamental. O sea que a esta nueva Constitución, ajustada a las nuevas condiciones históricas, se le llama la ley fundamental. Esta ley se estableció a lo largo de todo el periodo hasta que llegamos al año 1976, donde habíamos hablado en el Congreso que se llevó a un referendo nacional la constitución que se estaba discutiendo. Una constitución, ahí tienen la figura
de una de las grandes del Partido Comunista, de los comunistas cubanos en todo el periodo, Blas Rocas Calderillo, que es a quien se le da la misión de llevar todo este proceso de la Constitución Socialista en 1976. Por lo tanto, ya en un referendo nacional el 24 de febrero de 1976 fue aprobada por voto popular la Constitución Socialista. Por eso hablamos de un periodo de institucionalización. Ha aparecido una constitución socialista. Recuerden que las constituciones son las leyes fundamentales de una época histórica, es la ley fundamental. Por lo tanto, de la constitución vamos a establecer todos los nexos necesarios de la vida económica, política, social, cultural de un país. Y es la que organiza, instituye todo un proceso. Estamos hablando de la constitución socialista. Pero otro de los acuerdos del Congreso eran los documentos que allí quedaron aprobados y discutidos. Quisiéramos recordar por la importancia que ellos tienen. Ahí aparece el informe central. Cada Congreso ha tenido siempre un balance de todo el trabajo realizado y las propuestas para este Congreso. La plataforma programática, que constituye el documento más importante del Congreso, es el documento que después, ya en el tercero, se va a convertir en el programa del Partido Comunista. Las tesis y resoluciones aprobadas por el Congreso, y ahí también quedaron aprobados los estatutos del partido. Quiere decir que es un evento político con todas estas características donde estos documentos juegan un papel importante. Y el establecimiento del poder popular en 1976, otra de las aristas fundamentales de este Congreso. Hay una reorganización del gobierno cubano a partir de la experiencia que había con el llamado poder local. En 1974 se utilizó la provincia de Matanzas como experimento, donde desde allí se empezó a aplicar el llamado poder popular como forma de gobierno. Los éxitos alcanzados por esta forma de gobierno en la provincia de Matanzas dio la posibilidad que entonces ahora en el Congreso quedaran aprobadas, y a partir del año 76 comienzan a estipularse todos los elementos. Recuerden que se estructura el gobierno cubano a partir de una base, que es la circunscripción donde está el delegado. A partir de allí las asambleas municipales, las asambleas provinciales, hasta llegar a la máxima institución del gobierno. Estamos hablando de la Asamblea Nacional. Y ahí aparece la Asamblea Nacional, que va a tener como primer presidente a Blas Roca Calderillo, a la figura importante que se había destacado también en la Constitución Socialista. Pero no solo allí se establece la Asamblea Nacional y todas las instituciones que se derivan de ella, sino además quedó aprobada una ley electoral que le daba toda la posibilidad al cubano, con determinados requisitos, a participar en la elección de esos delegados, y de ahí el centralismo democrático como principio fundamental. Quiere decir que de esta manera constituye un momento importante la celebración del Congreso. Pero si resumiéramos, fuéramos entonces al tercer Congreso. A veces no le damos importancia a este tercer Congreso. Quizás alguien diga, bueno, ¿y el segundo? El segundo en el libro de texto no se aborda. Es un Congreso que está en el año 1980, que tiene como lema fundamental producción y defensa por las propias condiciones tanto nacionales como internacionales. Pero el tercero sí reviste una importancia extraordinaria en todo este proceso de institucionalización, porque primero se da en el año 86. Si se estaban celebrando cada 5 años, ¿por qué pasó? Bueno, porque hubo que alargar un poco para analizar una serie de dificultades que ya se estaban dando en el país, que había que buscar medidas para solucionarlo. Por eso se corrió hacia el año 86 la celebración de este Congreso. Pero el Congreso tiene cosas importantes que destacar, ahí están apareciendo. La primera que ustedes conocen es la llamada rectificación de errores y tendencias negativas. Recuerden que cuando hablamos en estos términos nos estamos refiriendo a problemas que se estaban dando en la revolución desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, en la formación de valores, en ideas que habían sido un poco hasta tergiversadas en la aplicación del socialismo cubano. Y en un análisis que se hace dentro del seno del partido, se llegó a la necesidad de todas esas sugerencias, buscar un plan de medidas urgente para solucionar estos grandes problemas. Y ese plan de medidas es lo que nosotros conocemos como la rectificación de errores y tendencias negativas. Y otra de las cosas que brilló en este Congreso, bueno, la plataforma programática se convierte en el programa del Partido Comunista. Y todo esto nos lleva a un perfeccionamiento del país. Lógicamente, estamos hablando ya del año 1986 con todo un proceso aplicado desde 1976.
Cuando hablamos de rectificación de errores y volvemos a la misma línea, yo quisiera al menos destacar cosas importantes. Ante las dificultades detectadas a lo largo de la revolución en el análisis que se hace en el informe central al tercer Congreso, allí entonces queda aprobado un plan de medidas conocido como la rectificación de errores. Yo ahí en pantalla les voy a poner tres de o cuatro de ellas de las más significativas. Se limitaron algunos mecanismos económicos, un profundo trabajo político ideológico, se estimuló el trabajo voluntario, la formación de valores, sobre todo esa formación de valores muy vinculadas a la historia de Cuba, muy vinculadas al ideario martiano. Estamos hablando que a partir de esas dificultades detectadas se aprobó este plan de medidas conocido como rectificación de errores, donde el peso del trabajo se hace desde el punto de vista político e ideológico. Por lo tanto, la rectificación de errores constituye un momento importante en este tercer Congreso. Por lo tanto, si generalizamos, estamos hablando de todo un periodo donde ocurren en momentos importantes de la institucionalización del país. Y todo esto les dan elementos. Recordemos siempre estos elementos, la celebración de los congresos del partido, la división político-administrativa, la aprobación de una constitución socialista, el establecimiento del poder popular con todos sus elementos hasta la Asamblea Nacional y lógicamente todo el desarrollo que esto tiene. Y ya la rectificación de errores que viene a consolidar el trabajo realizado por la revolución en este proceso de rectificación y sobre todo en este proceso donde se institucionaliza el país. En otras palabras, con todo esto se ha consolidado el Estado socialista cubano.